Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes, el 3 de diciembre. El Papa Francisco pidió a la Iglesia en Bolivia caminar con esperanza hacia una meta común que es el encuentro con Jesucristo. El mensaje lo entregó a través del cardenal Julio Terraza Sandoval, quien se reunió con el sumo pontífice en el Vaticano en el encuentro cordial y ameno, según el cardenal, quien además afirmó que el Papa recibió con satisfacción la noticia de que Bolivia será la sede en el año 2018 del quinto Congreso Latinoamericano Misionero. El monseñor celebrará hoy una misa con el Papa Francisco en su capilla privada en la mañana y posteriormente realizará diversas reuniones que incluyen su participación la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos. Con más noticias, el defensor del pueblo, Rolando Villena, advirtió que la violación de los derechos humanos en Bolivia está llegando a una situación insostenible y anunció que el próximo martes 10 de diciembre presentará un informe sobre este tema en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Será una oportunidad para que, como Defensoría del Pueblo, podamos interpelar al Estado y la sociedad sobre el cumplimiento real de los derechos humanos, porque hay mucha conculcación a las libertades ciudadanas, demasiada violencia generalizada en contra de las mujeres, niños, niñas indefensas, y esto está llegando a una situación insostenible, afirmó Villena, quien además sostuvo que hubo avances importantes en el campo de la normativa del país, pero estos logros tienen que implementarse desde el Estado y la comunidad. Más noticias. Más de 100 surtidores de Santa Cruz rechazaron ayer una ordenanza municipal que reduce el límite para la construcción de estaciones de servicios a 100 metros de distancia y exigen que se mantenga una restricción de 2.000 metros cuadrados establecida hace 13 años. La presidenta de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz, Susi Dorado, afirmó que la norma perjudica al sector porque las distancias se establecieron para proteger a los accionistas y darles un radio para sus operaciones. Los dueños de surtidores dieron 48 horas a las autoridades municipales para que revisen la norma aprobada el pasado 20 de noviembre o, de lo contrario, tomarán medidas de presión más fuertes. La presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, Desiree Bravo, dijo que solo adecuaron la ordenanza del Decreto Supremo 24721, que en su artículo 13 especifica que no existe ninguna limitación mínima de distancia entre estaciones de servicio, en tanto se cumplan los requisitos y las normas técnicas. El rumor de que se paralizaría la venta de carburante provocó colas inmensas de autos en las gasolineras cruceñas. Con más de Bolivia News, el diputado de Unidad Nacional, Jaime Navarro, calificó de negativa la gestión legislativa del 2013 a cargo de las presidentas Gabriela Montaño del Senado y Betty Tejada de Diputados, no solo por el tratamiento de leyes, sino también por los actos de fiscalización frente a presuntos hechos de corrupción que se denunciaron en los proyectos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple y otros que se vieron apañados por la mayoría oficialista. En la contratapa, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados, Galo Bonifaz, descalificó las críticas y dijo que no se puede desmerecer el trabajo de los miembros de la Asamblea Legislativa, más aún cuando ha sido un año en que se aprobaron 92 leyes y existen otras 12 que se analizarán hasta el receso parlamentario, con lo que se estima aprobar al menos 100 leyes. Con más noticias, el director del Servicio General de Identificación Personal, Antonio Costas, anunció que hasta fines de diciembre se expedirán más de 5 millones de cédulas de identidad en los 2 años y medio de vigencia que tiene la institución. Vamos a superar holgadamente los 5 millones de cédulas hasta fin de gestión y también el 1 millón de licencias de conducir, afirmó Costas en una entrevista a Radio Panamericana, donde anunció que el próximo miércoles se realizarán misiones temporales del CEGIP en Salta y en Jujuy, Argentina. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.28, el yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Más noticias. La dirigencia de Oriente informó que efectuará una demanda contra 10 jugadores del primer plantel y se busca además la rescisión de su contrato, según expresó el dirigente Robert Castedo a Radio El Deber. La medida se tomó luego del paro realizado por los jugadores, quienes reclaman el pago de sueldos y premios y no se presentaron al partido con Nacional Potosí, donde el cuerpo técnico tuvo que jugar con los juveniles. Nosotros queríamos jugar, pero lamentablemente ellos incumplieron con acuerdos firmados. Al final fue el grupo quien tomó la decisión de no presentarnos, dijo Miguel Hoyos. Los jugadores afectados decidieron que los representantes de futbolistas agremiados de Bolivia negocien de manera directa con el club y manifestaron su voluntad para buscar una salida y evitar que la crisis de Oriente toque fondo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.